Lo que estamos realizando ahora son análisis de algunos individuos que han salido del sitio de San José de Moro. Nosotros nos dedicamos a hacer un perfil biológico de saber más o menos cómo fue la persona en vida también, ¿no? Para poder conocer un poco más de ellos también, ¿no? De la población. Se ha podido determinar que en realidad eran muy bajos, ¿no? Hay más o menos un porcentaje de 1,43 más o menos, ¿no? En un promedio general de la población, ¿no? Esa es una pigmentación verdosa clásica de que haya tenido alguna especie de máscara, ¿no? Es el metal se impregna en el hueso y lo pinta o lo decolora, ¿no? Y en este caso sabemos de que el individuo tuvo una máscara en el cráneo y tuvo algunos ornamentos de metal también, y la corrosión lo pinta de verde, ¿no? En las manos y en el pecho, ¿no? Entonces así nosotros no encontremos el metal, podemos discernir que en realidad sí tuvo eso, ¿no? Es bien interesante poder comparar a las personas en vida ahora con las personas que fallecieron en ese tiempo, ¿no? Con un esqueleto en realidad que se pueden pues ver algunos rasgos definitivamente marcados, ¿no? El profesor Richard Sutter de la Universidad de Indiana Purdue en Fort Wayne está estudiando los restos de numerosos individuos en San José de Moro, ¿no? A partir de una aproximación específica a sus dientes y a las características que tienen. Y cuando tú ves, por ejemplo, un resto como este, una mandíbula de un individuo que probablemente pertenece a la ocupación tardía de San José de Moro, ¿qué es lo que tú lees, digamos, en este resto? Bueno, de este individuo se nota su edad primero, porque los raíces de los dientes no están en 100% desarrollados, que indica que más o menos este individuo tenía como 10 a 12 años de edad cuando falleció. Pero además, aparte de eso, por los números de cúspides y también unos surcos que se ven encima de los molares, se puede determinar que esta persona tenía rasgos que no son muy comunes en el periodo moche medio. Nosotros generalmente estudiamos este tipo de restos para contestar preguntas que cada vez son más precisas y más complejas, ¿no? No solamente quién es hermano de quién y cosas por el estilo, sino cómo se están moviendo grandes poblaciones. Sí, claro. De hecho, en este momento yo tengo resultados preliminares que se ve a través del tiempo. O sea, al principio los moche de moche medio eran muy semejantes con las otras poblaciones en la costa norte, pero a través del tiempo, con la influencia de cerámica Cajamarca y Wari, se ve que estaba llegando gente serrana en la zona. Muy bien, es una forma diferente de aproximarnos y de extraer información respecto a las sociedades. Es decir, que el estudio de la muerte no solamente es el estudio de cómo murieron las personas. Si bien la gente generalmente nos hace esa pregunta, ¿no es cierto?, de qué murió la persona que estamos encontrando aquí. En realidad a los arqueólogos y a los antropólogos biológicos, ¿no?, y a los antropólogos dentales nos interesa saber mucho más cómo vivió la gente, ¿no? Cómo se relacionó, qué cosas compartió, cuál fue su dieta y cómo estas cosas pudieron haber afectado, ¿no?, las características de las sociedades que estudiamos. Tenemos la suerte hoy día de poder contar con la doctora Sonia Guillén, quien no solamente es la directora del centro de investigación más importante de antropología biológica en el Perú, el Centro Marqui, sino que ha formado a la gran mayoría de los antropólogos biológicos, de los arqueólogos biológicos que trabajan en nuestro país y que investigan. Podemos ahora, a partir de estudios genéticos, saber si las sacerdotisas de Moro, que son varias, estaban emparentadas entre sí. Bueno, en el material que tú tienes, yo creo que la genética apunta a ofrecer verdaderas soluciones. ¿Por qué? Porque tú tienes una buena pregunta, tienes el material en donde estos personajes tienen mucho que conectarse para conectarlos.
y vas a tener una prueba que te va a apuntar a conseguir buena información para consolidar esta pregunta. O sea que tenemos esperanzas todavía de que en el futuro vamos a poder sacar más información y poder saber más acerca de las poblaciones que estudiamos. Definitivamente. Además, por ejemplo, la momia de la señora de Cao, ¿no? Andábamos en una discusión entre varios si había sido una muerte posparto o no, y ya podemos tener una mejor visión de que esta señora murió luego de un proceso de alumbramiento seguramente penoso, complicado, y ese es el contexto de su muerte. ¿Qué pasa con esos restos, no es cierto? ¿A dónde van a dar y qué cosa hay que hacer con ellos? Y además, ahí donde los encontramos se han conservado en el estado donde los encontramos por miles de años. Cuando los sacamos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con las momias de Chinchorro en el sur de Perú? Cuando sacas algo, el proceso de deterioro aumenta vertiginosamente, ¿no? En un contexto cubierto, controlado, homogéneo durante cientos, miles de años, un material persiste. Nos dedicamos mucho a la conservación, porque al rescatar y al recuperar contextos funerarios, uno recupera huesos, momias, pero si ese material no se atiende desde el mismo proceso de excavación, perdemos mucha información. Estos son los restos principalmente óseos de un niño de la cultura chiribaya, extremo sur del Perú, en la costa, hace unos 1000 años. Este niño murió cuando tenía aproximadamente 2 años y medio. En este caso, que se conserva el peinado, el color del pelo, y no solamente el color, sino hasta su brillantez, ¿no? Acá tenemos un niño muy bien cuidadito, con un peinado de trencitas, con una prolijidad inclusive en el proceso de prepararlo para depositarlo y para que vaya a la otra vida, según el concepto religioso de los chiribaya. Todos estos materiales son guardados, procesados para este tipo de análisis, pero no solamente lo que podemos hacer ahora, sino en la perspectiva de que haya otras personas que, por ejemplo, pueden estudiar el pelo. En el pelo podemos inclusive recuperar información sobre qué estaba comiendo, qué tipo de estrés nutricional tenía, si por ejemplo dentro de las atenciones que estaba teniendo este niño, tal vez le estaban dando un mate de coca. Estos alcaloides se fijan en el pelo, y eso es uno de los análisis que también pretendemos hacer prontamente. Los tratamientos funerarios complejos no son solo algo que sucedió aquí en los Andes. En otras sociedades y en otras culturas, en otras partes del mundo, también hay tratamientos sumamente complejos. Tenemos la fortuna de tener con nosotros a la doctora Kristina Jentberg de la Universidad de Lund, en Suecia. Y en la tradición escandinava, el tratamiento de la muerte es algo sumamente complejo que está cargado de un simbolismo que quizás un poco escapa a las cosas que nosotros habitualmente conocemos, porque evidentemente se trata de otro medio ambiente y de otra sociedad. How did the Scandinavian societies treat their dead, particularly their important dead? In many ways that you can find in different parts of Scandinavia. For example, burying sheaves in ships. Ships? Yes. Where you have the leader, the man, central in the boat or the ship, and then you have animals, thralls, things, objects. In Scandinavian lore and religion, what was the general idea of what happened with the dead in the afterlife? In the Icelandic texts, in the Eddas,
there is descriptions of 12 places where you can go after death. So if you're a warrior, you are coming to Odin's Valhall. That's where the warriors stay. The Valhalla, the palace of the gods. Yes. But if you, for example, are dead on the sea, you are coming to another way, to Ran, and that's underwater, but it's as beautiful as Valhall. So there's not like our notion of a single heaven for everybody, no, that either you go or you don't, but there's a multitude of different destinations. Absolutely. Now, in Scandinavian societies, the dead become ancestors and they still give back to their communities? Yes, it's very important, because what was done in the funeral and by building the grave was a kind of remembering, heroizing the dead. Una cosa que es muy interesante respecto a las religiones precristianas y a sus prácticas funerarias y a sus prácticas religiosas es el hecho de que, a diferencia de las religiones que vienen después, ¿no?, tenemos muchas diferentes manifestaciones, no hay una sola forma de comportarse.